Buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués y hoy vamos a hablar sobre si es buen momento el actual que estamos viviendo en el mercado, para indexarnos al S&P 500 o a algún índice de este estilo, como puede ser el MSCI World. Para ese largo plazo, para dar esa rentabilidad a nuestros ahorros y para aprovecharnos de ese interés compuesto. Antes de empezar con el podcast, como siempre, puedes valorarlo con estrellitas si estás en Spotify o si estás en Apple Podcast. Y luego puedes seguirme en Instagram, @arnau_nogues, porque por ahí comparto hago un update día a día a través de historias de qué está pasando en el mercado. Os doy contenido gratuito. El otro día, sin ir más lejos, incluso os publiqué por historias el informe que hemos mandado en Boring Capital a los clientes acerca de lo que está pasando en el mercado y un poco el plan de acción que vamos a seguir. Así que si no me sigues en Instagram, estás perdiéndote un valor que, siendo gratis, pues tampoco pierdes nada. Dicho esto, vamos a hablar ya de si es buen momento o no para indexarnos al S&P 500. Bien, para quien no lo sepa, el método de inversión, indexarse, la indexación, es un método de inversión que se ha popularizado mucho en los últimos años. Hemos hablado de esto ya muchas veces en el podcast y básicamente consiste en adquirir un fondo, en el caso de que sea un fondo que te dé un banco, referenciado al S&P 500. El S&P 500, todos sabemos lo que es ya, es el índice de las 500 ponderado de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Ahí hay empresas tecnológicas, pasando por healthcare, obviamente industriales, etc. Entonces se podría decir que el S&P 500, la cotización del S&P 500 es básicamente una media del desempeño del mercado americano. Por eso, cuando decimos el mercado sube o el mercado baja, normalmente nos estamos refiriendo al S&P 500. Bien, pues uno de los métodos de inversión pasiva, porque tienes que comprar y no hacer nada, más populares de los últimos años ha sido la indexación al S&P 500. Por sus espectaculares rentabilidades, teniendo en cuenta el poco esfuerzo que hace falta para alcanzarlas. Sin ir más lejos, en 2020 cerró con una rentabilidad casi del 25%, y en 2021 del 22%, si no recuerdo mal. Y en 2022, obviamente está en una rentabilidad negativa de un 10% por las correcciones que estamos viviendo. Entonces, la pregunta es clara: ¿es buen momento para comprar un fondo referenciado al S&P 500? ¿O mejor me espero porque puede caer un poquito más, etcétera, etcétera, etcétera? Pues bien, aquí os voy a dar una opinión distinta a la que tengo a nivel de la inversión activa. Sabéis que la inversión activa es básicamente seleccionar de forma activa los valores que quieres comprar y vender. Es un poco lo que hacemos en Boring Capital, la operativa que llevamos a cabo para los clientes y obviamente la que llevo a cabo yo y la que llevo llevando a cabo mucho tiempo, que dije, pues me ha pagado la casa, ¿no? Para ese tipo de operativa ya os digo yo que no es buen momento para comprar. Hay demasiada volatilidad, hay mucha posibilidad de que, como os dije en el podcast anterior, que si no lo has escuchado deberías hacerlo, de que tengamos un rebote esta semana y luego sigamos cayendo un poquito más. Eso es más que probable. Así que para nivel de inversión activa, pues la verdad creo que tampoco perdemos nada por esperarnos 2-3 semanas más. A veces no hacer nada es hacer algo. Pero en el tema de la inversión pasiva, es decir, indexarnos a un fondo del S&P 500, pues no es mal momento. Y os voy a compartir un poquito la estrategia o lo que estoy haciendo yo, porque ya sabéis que yo desde hace muchos años tengo un fondo, en este caso lo tengo contratado con BBVA. No es por hacer promo de BBVA ni nada, BBVA son unos cabrones, venden fondos de mierda que estafan a la gente, ¿vale? Y de hecho en Twitter he compartido algún caso. Pero en concreto que es el fondo BBVA Bolsa USA, básicamente lo que hace es imitar el desempeño del S&P 500. Entonces me va bastante bien, lo tengo contratado desde la aplicación, tiene pocas comisiones de apertura y nada, voy metiendo dinero ahí cada vez que cae y ya está, así de sencillo. Entonces, la estrategia que estoy siguiendo ahora mismo para cargar este índice, porque esta estrategia es a muy largo plazo, y a muy largo plazo estoy hablando de a muy largo plazo, es decir, es una estrategia para en 10-20 años que te ayude a pagar cierta parte de la hipoteca, o 10-20 años que te ayude con la jubilación, etcétera. No es algo para sacar dinero en 3 o 4 años, no. Teniendo en cuenta esto, que es un buy and hold, entonces lo que estoy haciendo yo es cargar en zonas. ¿Qué es esto? Bueno, hemos dicho que es bastante probable, voy a abrir aquí el gráfico para no equivocarme, hemos dicho que es bastante probable que el S&P 500 y el Nasdaq, etcétera, rebote esta semana para seguir recortando un poquito más. Es bastante probable que ocurra eso. Bien,
Eso, como es probable, es decir, no es 100% seguro que va a ocurrir, obviamente, lo que vamos a hacer es que lo que no me gustaría a mí es perderme una oportunidad como esta para cargar en este fondo. Entonces, yo lo compartí por Instagram, el viernes mandé una orden de compra, el viernes mandé una orden de compra para el SP500 en mi BBVA que se ha ejecutado hoy, porque ya sabéis que va con retraso, es difícil hacer timing en este tipo de instrumentos de inversión. Pero bueno, yo ya he cargado unos 1.500 euros en estas dos caídas, creo que la primera compra la hice a 4.500 y la última pues a 4.300, y entonces lo que estoy haciendo es que voy cargando poco a poco, es decir, cojo mi capital que quiero meter, por ejemplo, 10.000 euros, un ejemplo, y cada vez que cae un 2% o más el SP500, cargo un 20% de esa posición que quiero meter. ¿Por qué? Porque de esta forma consigo tener una media de toda la caída y en el momento en el cual el SP500 rebote, pues ya voy a tener mucha posición metida y dentro de 15 años me voy a reír de los precios en los cuales he cargado, en este caso, pues 6.000, 8.000 euros, 10.000, los que sean. Y esta es la estrategia un poco que estoy siguiendo. Es una estrategia básicamente de ponderación a la baja, que ya sabéis que es algo que yo, salvo en contadas ocasiones, no recomiendo con acciones individuales, porque una acción se puede ir al traste, una acción, aunque sea una superacción, se puede ir al carajo, cuidado. Pero sí que es cierto que el SP500 no es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es una media ponderada de las acciones. Entonces, más relevantes. Entonces, si por ejemplo Apple, que es la número 1, durante los 10 próximos años comienza a perder relevancia en el mercado y llega un momento en el cual Apple es una basura, es una mierda, el SP500 la sacará del índice y entrará a cotizar otra que lo esté petando en ese momento. De esta forma estás siempre invirtiendo en las empresas, en las mejores empresas del mercado, siempre. Hoy, 2022, estoy invirtiendo con el SP500 en las mejores empresas de hoy, de 25 de enero de 2022. Pero en 10 años, con el mismo fondo, voy a estar invirtiendo en las mejores de 2032 o lo que sea. ¿Entendéis un poco la lógica? Entonces sí que es verdad que es mucho menos arriesgado ponderar a la baja cuando estás invirtiendo en índices indexados, en fondos indexados, perdón. ¿Por qué? Porque van cambiando los valores, que no hacerlo en acciones. Porque en acciones, si tú empiezas a ponderar a la baja Apple, por ejemplo, y Apple cae y va a la acción y pierde relevancia o quiebra, nadie te va... No, o sea, estás perdido. Pero si lo haces en el fondo, sabes que en algún momento alguna empresa va a sustituir eso. Y por la ley de la economía que se llama, básicamente en cualquier momento siempre va a haber empresas en crecimiento, sectores en crecimiento. Entonces creo que todos los inversores, da igual que seas un day trader, un especulador o una persona normal que quiere tener inversiones activas, siempre recomiendo tener dinero en un fondo referenciado al S&P500 a muy largo plazo. Sobre todo si vives en España, porque pensión no vas a cobrar, si tienes menos de 45 años, es muy probable que cobres o no cobres pensión directamente o cobres una miseria que no te sirva prácticamente ni para pagar agua y luz. Entonces, cuanto antes empieces a tener parte de tu sueldo en este tipo de instrumentos financieros, mejor. Obviamente, si inviertes en acciones a más, pues genial, sabes gestionarlo, pues de puta madre. Pero esto es un instrumento sencillo que gracias a Dios está a las manos de la mayoría de las personas, aunque poca gente lo conoce. Y eso sí, por favor, no os dejéis engatusar por el gestor del banco que te quiere colar el fondo de no sé qué, de energías renovables. Porque eso, el gestor de tu banco, el que se sienta delante tuyo cuando tú quieres decirle tengo 30.000 euros de una herencia, que me pasó el otro día con una clienta que tenía 30.000 euros de una herencia y el gestor del banco le recomendó meterlo en un fondo y me dijo, oye Arnau, tal, me pagó y me dijo, analízame el fondo, dime qué opinas, tal. Y analicé el fondo y esto lo puse por Twitter. El fondo era de energías renovables, no sé qué, algo así se llamaba, y luego ponía que su estilo de inversión, su filosofía de inversión, eran energías renovables y cosas sostenibles. Bien, cojo el programita que tengo yo para mirar todos los fondos, que es una gran base de datos, me meto a ver en qué invierte ese fondo y me di cuenta que la mitad del fondo, es decir, la mitad de todo ese dinero, estaba metido en bono alemán a 10 años, que sabéis que el bono, bueno, no sé si lo sabéis, pero el bono alemán a 10 años, hasta hace 2 semanas, tenías que pagar tú por tenerlo, es decir, tenía una rentabilidad negativa. Ahora ya no, por el tema de la inflación y todo eso, pero vamos, hasta hace 2 semanas tenías que pagar tú por tenerlo. Primera tontería.
Y segunda tontería, tenía como un 20% de la posición repartido, que para un fondo es mucho, repartido en acciones como Vodafone Group, Banco Sabadell, Tesco, que es como un Mercadona en Inglaterra y en Irlanda, y Grupo ACS, o sea, unas acciones muy raras, o sea, raras no, pero no tienen nada, ya me dirás tú qué tiene que ver las acciones del Banco Sabadell con la sostenibilidad del medio ambiente. Absolutamente nada. Entonces, de verdad, encarecidamente os digo que no hagáis caso a los banqueros, no hagáis caso a este tipo de instrumentos de inversión. Si tenéis fondos así, sabéis que, bueno, podéis consultarlo donde queráis, o bueno, yo mismo si queréis os puedo hacer un research de los fondos que tenéis, que os han colado los bancos, pero cuidado con estas cositas porque sí que es verdad que además luego estos fondos os ofrecen unas rentabilidades por debajo de la tasa de inflación, o sea que es una risa, estás perdiendo dinero. Entonces para eso vamos a invertirlo en el S&P 500, que es que además está diseñado para subir. Hasta aquí el episodio de hoy. Ha incluido un poquito de beef, un poquito de insulto a los bancos. No pasa nada, siempre de vez en cuando está bien dar un poco de caña a los bancos. Muchas gracias y nos vemos mañana con un nuevo podcast. Venga, chao. Nos escuchamos mañana. Perdón, siempre pasa igual.